Oh, Dios, empezamos mal. Nidia, sal de ese cuerpo. Oh, Perdón. Ok, no, mentiras. hablaremos del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Recordar para no repetir. Pero ojo, que a veces olvidamos que para recordar primero hay que conocer. Not No, you. tú no. Your Tú organization's no. terrible. Pero el más recordado y álgido choque fue en noviembre de 2019, que tuvo como consecuencia la revocación a costa de su credencial de periodista para cubrir la Casa Blanca. Hemos tenido esta semana una nueva IA de parámetro general ha llegado para quedarse. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Y como siempre, aquí en esta mesa redonda cual Camelot, pues a mi derecha la jefa. Preséntate, aunque seas la jefa. O aunque sea de derecha, digo, esté en la derecha. Yo dejaría de mencionar en este programa los de derechas, izquierdas. No volvamos a hablar de eso ni a decir Porque nada parece de que eso. son palabras que nos pueden afectar el algoritmo del canal de YouTube. Por cierto, suscríbanse al canal, activen la campanita, mencionen 3 docenas de amigos, respondan las encuestas en nuestra cuenta de Twitter. No dejen Ya, de escucharnos en Spotify. Sí, va a terminar de presentarte que después va Nidia. Sí, por favor, que aquí se hace un esfuerzo de trabajo que hay que valorar. Y así se valora, dándole like, viéndolo y compartiéndolo. Bueno, recordémosle que a la audiencia que también pueden escuchar este programa a través de 97.9 FM. Si usted es de esa audiencia tradicional que prefiere la radio, pues usted lo sintoniza en su casa, si va conduciendo, lo puede hacer. Y en Spotify. Nidia. Bueno, Nidia Ramírez, asistente de producción de este lado, no voy a decir cuál porque ya sabemos qué puede causar eso. Y bueno, nada, bienvenidos una vez más a este episodio de Destodo Magazine. Asistente de producción. Sí. Vale. Ajá. ¿Ves sí. que yo respeto lo que prometí el año pasado? Qué bueno. Asistente de producción, no hay problema. Sí, no te quieras parecer No, a ciertos asistente- mandatarios no. que andan por ahí, Sí. porque no te podemos echar en la misma No, bolsa. a Laura, por no, favor. no. No, asistente de producción. Ok, pues contémosle a la gente para que no le cambie Sí, ¿Qué el va- sumario. el sumario Vamos. de Venga, arranca. que Venga, va a Dolly, encontrar arranca. hoy. Y bueno, vamos a sumarnos al recuerdo de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz para recordarnos oh Dios, empezamos mal. Nidia, sal de ese cuerpo. Oh, Perdón. Ok, no, mentiras. Para recordarnos que esa vergüenza de la humanidad no debería volver a pasar. Y creo que eso es lo más importante. No, yo tampoco creo que lleguemos a ese punto, no. Lo que pasa es que sí hay unas persecuciones ahora que uno como que pensaba que eso ya estaba superado un poco, ¿no? Hay que releerse a Humberto Eco, Ujú. que hablaba de cómo sería el fascismo del futuro. Y a lo mejor valdría la pena repasar su libro, que algunas cosas pueden estar pasando. ¿Qué libro es? Si nos recuerdas el título. No tengo el tienes? título pero él hablaba como algo así como de un recetario de cómo será el fascismo del futuro. Claro, eso hace tiempo que lo escribió, pero no sé. Lo buscaré y daré una reseña como es debido aquí. Sí, No me gusta decir las interesante. cosas de manera Hay que leer ese libro, sí. incorrecta. Bueno, también tenemos, cómo no, tenemos el personaje de la semana, donde vamos a estar hablando de manera colectiva de esas víctimas de las deportaciones puestas en marcha por nuestro querido, hacía tiempo que no lo mencionábamos, nuestro trompoloco gringo. Porque desde aquí nos preguntamos, ¿son simples deportaciones o eso es un acto que responde a una estrategia más amplia de estrategia de limpieza étnica? Lo dejamos ahí, no se vayan, eso va dentro del contenido. Y bueno, continuando, tenemos la frase de la semana, que el día de hoy es la que pronunció Jim Acosta. Pero si quieres saber cuál es la frase, tiene que quedarse hasta el final del programa para saber. Y en Conexión Tecnológica, nuestro friki de cabecera, nuestro querido Hansel, nos hablará del impacto de la irrupción de DeepSeek en nuestras vidas. Para el que no sabe, DeepSeek, porque tal vez no es muy habido en las tecnologías o no anda muy atento, es básicamente la competencia de ChatGPT. Oye, ¿quién le puso esa etiqueta a nuestro querido Hansel? Yo. Friki de cabecera.
El friki. Bueno, yo No, friki no, friki de friki de cabecera. cabecera. Eso quiere decir como que es nuestro, ¿sabes? Nuestro. De nadie más, es es nuestro. que es personal. Hansel, de ¿te ha este quedado programa. claro? Tú no eres de nadie más, es nuestro. Él está haciendo así. Contratado exclusivamente para este Pues programa. ya está, listo. Así que esto y más aquí en De Todo Magazine. Bueno, Nidia, y como todas las semanas tenemos nuestras preguntas de X. Qué bien, que por fin ya hemos entendido eso. Ha costado un mes de trabajo, pero ya lo hemos entendido. Así que, obviamente, todas relacionadas con el contenido que tenemos hoy. Esperamos que usted vote. Todavía tiene está a chance. tiempo, no importa que este programa esté grabado los viernes y salga, no sé. Sí, pero no tiene la mucho tiempo. noche. O sea, tiene que grabar en el mismo instante que lo esté escuchando y cuidado. Y usted vota. Sí. Bueno, la primera pregunta de nuestras encuestas dice, ¿qué IA, o mejor dicho, inteligencia artificial, te parece mejor? ¿ChatGPT o DeepSeek? Segunda pregunta, ¿qué opinas de la frase todos los inmigrantes ilegales son criminales? ¿Es verdad? ¿Es una falacia? ¿O es discurso de odio? Tercera pregunta, ¿qué opinas de la política migratoria de Trump? Muy bien. ¿Es limpieza étnica? También perjudica a Estados Unidos. Cuarta y última pregunta. ¿Crees que la IA es una amenaza para la democracia? Sí, tengo dudas o no. Estábamos votados con las preguntas. Sí, hicimos no, cuatro. pero no hay... Cero spoiler, ¿no? Lo de la No, respuesta no se no. puede saber todavía. Todavía Todavía. no. Pues, Ahora, vamos a aguantar. ahí hay mucho para comentar. Sí, vamos a aguantarnos porque hay mucho para comentar. perdón. Demasiado. Yo estaba que... Pero no me contengo. No, Aguántese, contente. Dolly, aguántese. Sí. Casi, Aguante. casi. Casi. Arranquemos entonces con nuestro para recordar, que ya como lo mencionamos, pues es una fecha que conmemoramos en esta ocasión 80 años. 80 años, sí. El Holocausto. Una de las tragedias más grandes cometidas en la historia por parte del régimen de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este 27 de enero se cumplieron 80 años desde el cierre del campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos más grandes y letales del régimen nazi. Hoy, en Para Recordar, hablaremos del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, su contexto histórico y de cómo esta es una advertencia del pasado, para recordar a no repetir. Comenzó en 1933 y alrededor de 6 millones de personas, incluyendo niños y mujeres, fueron exterminadas en 4 años, de las cuales 1 millón se cometieron en Auschwitz. Un proceso al que Adolf Hitler, el dictador nazi de Alemania en aquel entonces, bautizó como la solución final al problema judío. Según National Geographic, la cantidad de víctimas sitúa al Holocausto como el genocidio más devastador, al menos en la historia moderna, categorizándolo como genocidio intencional y sistemático. En realidad, fue en este suceso cuando se utilizó por primera vez el término, en el fallo de los juicios de Nuremberg. El genocidio del pueblo judío tuvo lugar en toda Europa, con 44.000 campos de concentración liderados por nazis, y Auschwitz simboliza el pico de horror, maldad y brutalidad humana, y por consiguiente, de los más temidos, con un solo objetivo: localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar, en palabras del historiador israelí Yehuda Bauer. 80 años después, el terror de la memoria de lo ocurrido en estos campos de concentración, las millones de vidas que arrebató y las familias destruidas, aún causa miedo decirlo. Este lunes se estableció como la última ceremonia conmemorativa a la que podían asistir una gran cantidad de sobrevivientes que visitaron el lugar del antiguo campo de exterminio, en memoria de la fecha. Como se mencionó al comienzo de esta nota, las atrocidades experimentadas por las víctimas y sobrevivientes del Holocausto no son un mero suceso que debe ser olvidado, sino una tragedia que nos insta a afrontar una de las enseñanzas más relevantes de la humanidad: recordar para no repetir. Recordar para no repetir. Yo me quedaría con eso. Recordar para no repetir. Pero ojo, que a veces olvidamos que para recordar primero hay que conocer. Y yo creo que corremos el peligro de que ciertas cosas empiecen a caer en el desconocimiento más que en el olvido, sobre todo pensando en las siguientes generaciones. Yo, por ejemplo, me molesto bastante cuando veo gente que viaja a Auschwitz
y hace su viaje de turismo por ahí, visita el museo y se hacen selfies como que estamos en la playa. Digo, amigo, aquí perdieron la vida muchos miles de personas como para que tú vengas a hacerte una selfie en modo playa. Tú no estás en las terrenas, tú no estás en Punta Cana. Y yo creo que eso merece un profundísimo respeto. Porque a veces el objeto permanece, pero no permanece el concepto. Y entonces pasa lo que pasa. Lo dejo ahí. Yo diría eso, porque siento que muchas personas tratan el tema del holocausto como casi a modo chiste. Y no sé, eso me sacude porque lo veo mal. E incluso la frase de recordar para no repetir no es mía. Fue en la investigación que yo hice de National Geographic que ellos terminaron el artículo con esa frase, recordar para no repetir. Y yo creo que eso es lo más importante que debe de quedarse de esta fecha. Bueno, y eso en parte es el objetivo que nosotros tenemos con este segmento, ¿no? O sea, creemos que hay fechas que es importante recordar, porque inclusive, como lo decía Laureano, en ocasiones las generaciones nuevas de pronto lo han escuchado, pero en realidad no tienen en su mente la magnitud de la tragedia, por ejemplo, ¿no? El peso. Tampoco se interesan por investigar, por indagar un poco, ir a lo profundo. Ni conocen el proceso Exacto. que llevó a eso. Exacto. Que llevó a eso, porque Hitler no ganó las elecciones y al día siguiente Auschwitz estaba en marcha. No, eso fue lo que hemos dicho tantas veces en el programa, implementando discurso de odio, aprovechándose de los prejuicios de la gente. Entonces, poco a poco, en una espiral progresiva, se llegó a eso. Y ese es el punto que la gente tiene que reflexionar y descubrir. Señor, lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a decirlo con nombre y apellidos, eso también es un proceso. ¿Estamos a tiempo de desviar y revertir parte del proceso? Quiero suponer que sí. Pero si no nos lo tomamos en serio y nos quedamos solamente en el nivel de los memes, algún día la víctima puede ser uno mismo. Claro, sobre todo porque ahora uno viendo el escenario con las redes sociales, pues se ve mucho más peligroso, ¿no? O sea, en su momento él logró propagar su discurso y las redes no existían. No nos imaginamos, pues, hoy con un hombre como Hitler teniendo la posibilidad de difundir su mensaje en una red social. Probablemente Elon Musk ha tomado buena nota de eso. No, a eso digo. Y entonces ya sabemos quién es uno de los dueños de la red social más utilizada, sobre todo en temas políticos. Entonces, creo que sí es importante tener presente esta fecha y lo que hacemos es hacer una invitación a que, sobre todo los jóvenes, indaguen un poco, o la gente de nuestra generación que de pronto no sabe mucho. Tal vez si usted no le llama mucho la atención leer o no tiene libros a la mano para indagar, consuma películas y busque que en internet hay mucha información. Eso sí, busque fuentes confiables donde usted pueda informarse y conocer a profundidad, porque inclusive ahora se hacen comentarios a veces como muy, muy a la ligera, relacionando, y eso tampoco está bien. Para nada. Pues nada, seguimos avanzando y la frase de la semana que nuestra querida jefa ha preparado trata de un llamado breve, porque es una frase, a defender la verdad. Su autor es Jim Acosta, periodista de origen cubano de 53 años, de los cuales dedicó 20 a trabajar en CNN. Y de repente llegamos al momento icónico que hemos visto esta semana frente a Donald Trump, que ha causado la famosa frase de la semana. Así que adelante, Dolly. No cedan ante las mentiras, no cedan ante el miedo, aférrense a la verdad y a la esperanza. Esa es nuestra frase de la semana. Las palabras con las que Jim Acosta, periodista de CNN hasta hace 3 días, concluía su mensaje de renuncia en vivo. El motivo de su renuncia, por lo menos público, lo cambiarían de un horario prime a la medianoche y por ello preferiría renunciar. La razón de fondo de este cambio de horario se desconoce, pero ya hay quienes aseguran que se trata de presión política. Un hecho sin confirmar ni siquiera por el mismo Acosta, pero sus palabras despiertan ciertas suspicacias. La gente me pregunta si el momento más destacado de mi carrera en CNN fue cuando cubrí la situación de Donald Trump en la Casa Blanca. En realidad no.
Ese momento llegó cuando cubrí el viaje del presidente Obama a Cuba en el 2016 y tuve la oportunidad de interrogar al dictador Raúl Castro sobre los presos políticos de la isla. Como hijo de un refugiado cubano aprendí esta lección. Nunca es buen momento para doblegarse ante un tirano. Como también despierta suspicacia el hecho de que media hora antes de la renuncia en vivo de Acosta, el presidente Donald Trump haya escrito en su red Truth Social: Jim Acosta, uno de los peores y más deshonestos reporteros de la historia del periodismo, un completo canalla, ha sido relegado por CNN Fake News a la medianoche al Valle de la Muerte, debido a sus malas calificaciones y a su falta de talento. Se dice que quiere renunciar y eso sería aún mejor. Jim es un gran perdedor que fracasará siempre, sin importar dónde termine. Buena suerte, Jim. Para los que no lo recuerdan o no lo saben, Acosta, periodista en CNN durante 18 años, tuvo discusiones con el presidente Trump en distintas ruedas de prensa durante su primer mandato, incluso siendo aún presidente electo en 2017. No, not you. Not you. No, tú no. Your organization's Tú no. terrible. Pero el más recordado y álgido choque fue en noviembre de 2019, que tuvo como consecuencia la revocación a Acosta de su credencial de periodista para cubrir la Casa Blanca y la respectiva demanda legal por parte de CNN. I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings Let would me be ask, much if better. I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President. If I may ask Peter, one go other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. Estos episodios y otros más fueron luego narrados por Jim Acosta en su libro El enemigo del pueblo, un tiempo peligroso para decir la verdad, escrito que, según Acosta, cuenta por primera vez la historia completa de su experiencia cubriendo la campaña y la administración de Trump y ofrece una visión desde dentro para explicar cómo el presidente Trump ha utilizado su guerra contra los medios de comunicación para socavar el tejido de la democracia. Con estos antecedentes ya descritos, imposible no especular, suponer, inferir, póngale el verbo que usted considere, que el cambio de horario de Jim Acosta a pocos días de la posesión de Trump y el coincidencial festejo del mandatario va mucho más allá que un simple movimiento de talento para subir el rating. I've decided to move on. Estoy impactado. Pero en mayúsculas y en negrita, o sea, estoy impactado. A mí que alguien como Trump, que tiene sentencias judiciales de culpabilidad en contra, llame mala persona, mentiroso y propagador de mentiras a un periodista, me parece música celestial. Es que queda retratado él mismo. A veces hay insultos que cuando tú los tiras para afuera, te caen encima. Sí. Bueno, la idea con hacer un poquito, o sea, darle más contexto a la frase es que, pues, no nos quedemos simplemente con el hecho de la renuncia, sino que había detrás, ¿no? Para que también cada quien saque sus conclusiones. Era un periodista que había tenido varios enfrentamientos con él durante ruedas de prensa en la Casa Blanca, le levantan su credencial, CNN demanda al gobierno y el gobierno se retracta y le devuelve su acreditación para hacer cobertura de la información de Casa Blanca. Ojalá ese fragmento del programa Casa Blanca. se pueda convertir en un clip, porque me parece básico. O sea, la Casa Blanca se tuvo que retractar. Sí, ellos se retractan muy importante. Eso dice mucho. y le devuelven su acreditación. Entonces, ahora, pues es un poco como, no sé si decir, curioso el hecho de que tenga que salir de esa manera de CNN. O Que sea, Jim Acosta tenga a ver que si salir. entiendo el asunto, que tú eres comunicador y yo no. ¿CNN es una sucursal de Trump? Bueno, no es una sucursal. Ahora, lo que uno está viendo, que pasó inclusive con Mark Zuckerberg, que lo vimos la semana pasada, es que parece que hay gente que tiene mucho temor y dice, no, espera un momentico, yo no me voy a echar a este enemigo encima y hagámonos pasito. O sea, tal vez yo vi un titular que decía Hipólito Mejía en estos días, él no será un buen presidente, pero es un buen negociador. Tal vez, no sé, se está sentando con gente y está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a funcionar en estos 4 años y con algunos medios de comunicación grandes? ¿Nos hacemos pasito o...? No sé, yo como ciudadano de a pie, porque claro, tú eres periodista y a lo mejor lo ves de otra manera, pero yo como ciudadano de a pie
quiero pensar que los periodistas que cubren fuentes oficiales en cualquier país del mundo son libres para preguntar lo que quieran. Claro. Y el problema está en que Trump quiere evitar que le pregunten ciertas cuestiones, pues ya vamos mal, no, lo siguiente, o sea, vamos rematadamente mal. A mí sí me genera también inquietud el hecho de que él haya opinado sobre la renuncia a Acosta media hora antes de que el mismo Acosta lo hiciese público. Y número 2, la manera en la que se expresa, que era lo que tú También. mencionabas. O sea, un mandatario, por más diferencias que tenga con un periodista, debería obviamente expresarse de otra manera y deje que los hechos hablen por sí mismos. O sea, si es un periodista que no ha hecho la labor de una forma ética, profesional, etcétera, pues eso lo dirá su trabajo. Solo dice su trabajo y la evidencia va a estar en sus publicaciones periodísticas. Y la otra cosa es, tú, si quieres presumir de demócrata y patriota, tienes que permitir que gente que está en desacuerdo contigo te haga preguntas y que incluso manifieste su desacuerdo. Claro. Eso es la pluralidad. Si tú a las ruedas de prensa solamente permites entrar a tu club de fans, pues dime, ¿a dónde vamos? Exactamente. O sea, creo que en esto también es muy importante el rol que van a asumir nuevamente algunas organizaciones que defienden el ejercicio de la prensa. Es clave. Yo creo ¿no? que en lugar de periodistas, ellos quieren publicistas. Me está dando esa impresión. Parece. Y creo que el mundo camina hacia ahí. Por cierto, a lo mejor debemos abrir la carrera de publicidad y entonces ya lo dejo ahí. Bueno, pues ahí entonces la frase de la semana, no cedan ante las mentiras, no cedan ante el miedo, aférrense a la verdad y a la esperanza. Bueno, nos vamos con el retweet, dice Sí, Laureano. retweet. Bueno, de hecho, él lo dijo en la renuncia, en el video de la renuncia lo dice. Por favor, compartan esta frase en sus redes sociales, postéenla. Miren, un dato curioso también. Cuando yo busqué el video en CNN, en YouTube, en el canal de ellos, de la renuncia de Jim Acosta, el video está editado. La parte en la que él hace el llamado a la Está editado. defensa de la verdad y demás está editado. Bueno, pues el plan B es que tú lo sigas a él en sus propias redes sociales No, y ahí por tiene el eso. mensaje íntegro. De hecho, el video lo tenemos y si usted está viendo, no está escuchando, sino lo está viendo a través del canal, el video lo extraje justamente de la cuenta de Jim Acosta en X, porque él obviamente lo deja completo. Si usted lo va a buscar en CNN, no lo va a encontrar completo, está editado. Eso Aviso para los navegantes. creo que también despierta muchas suspicacias. Totalmente. Eso ya. En fin, que cada quien busque el motivo de eso. Sí. Exacto. Bueno, personaje de la semana. Personaje de la semana. Bueno, pues el personaje de la semana es un colectivo, es un montón de personajes de la semana, pero que tienen el mismo perfil. Porque vamos a hablar de los migrantes deportados de Estados Unidos, porque yo personalmente he presenciado escenas que me han causado mucho dolor. Los primeros que me vienen a la cabeza son los dominicanos del barrio obrero de San Juan, Puerto Rico. Esa especie de cacería de brujas, porque claro, no se detiene solamente al que no tiene papeles. Al que tiene papeles también se le hace pasar un mal rato si no tiene los papeles encima. Y no sé, algo me dice que eso no está bien. No estamos haciendo un llamado, obviamente, porque siempre hay gente que aprovecha para coger el asunto por donde no es. No estamos hablando de que estamos a favor de la migración ilegal ni nada de todo esto. Estamos hablando sobre el modo de hacer las cosas y cuidado con no andar lesionando derechos fundamentales de las personas que van más allá de los papeles que una persona pueda o no pueda tener. Y en eso sí que yo, por lo menos, estoy claro. Y eso me lleva, analizando un poco el asunto en perspectiva, me lleva a preguntarme si las deportaciones son deportaciones o estamos hablando de limpieza étnica en Estados Unidos. Porque no estamos viendo, qué sé yo, blanquitos, ojos azules, franceses, portugueses, españoles, italianos siendo deportados. Más bien estamos hablando de latinoamericanos. Y más allá del tema ético del asunto, también hay un tema económico. Yo ya he empezado a ver algunos videos, por ejemplo, estoy recordando el dueño de un restaurante, lamentablemente no recuerdo la ciudad, donde se quejaba de que, bueno, voy a tener que salir al restaurante porque ahora nadie viene a trabajar. Yo no sé si esos que iban a trabajar eran precisamente migrantes que estaban en situación irregular o ilegales, o los legales también han cogido miedo y tampoco están yendo a trabajar. Pero en fin, cuando uno se pone a generalizar y a hacer limpieza a esos niveles, yo creo que al final
pierde la sociedad completa. Yo, evidentemente, no soy el presidente de los Estados Unidos, ni soy una eminencia jurídica, ni nada por el estilo. Hablo como simple ciudadano de a pie que ahora tiene la suerte de tener un micrófono y una cámara. Pero a mí, en lo personal, eso sí me preocupa y me llama la atención. No sé a mis colegas, a mi jefa a mi derecha y a mi asistente de producción a mi izquierda, qué les parece todo esto. Miren, justamente en un programa en YouTube reportaba un colombiano que tiene una prima en Estados Unidos y él reproduce un audio en el que le dice, mira, estoy tratando de esconderme así sea debajo de las piedras porque llegaron al restaurante y se llevaron a todos los meseros. A todos los meseros colombianos que había, se los llevaron. Entonces, esto lo que quiere decir es, bueno, ¿hasta qué punto? Porque ¿cuál es el argumento que usa Trump? No, estamos deportando todos los ilegales con antecedentes penales. Eso es lo primero que él dice para defender su política. Sí, pero hay una ¿no? pequeña trampa y me viene a la cabeza la declaración de, creo que era la portavoz del gobierno, diciendo, no, es que todo migrante ilegal, ya por ser ilegal, ya es delincuente y eso ya le genera el antecedente ya es penal. criminal, exacto. Entonces, hombre, eso se hace trampa. Claro, claro. Entonces, por eso inclusive él mismo calificó a muchos de los deportados como personas que tenían antecedentes por narcotráfico, por violación. Entonces, tú lo que dices es, bueno, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso? Tú llegas a un restaurante y simplemente subes a toda la gente a un bus o te los llevas detenidos y cómo se hace esa revisión de sus antecedentes. En Colombia, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió esta semana, por lo menos el periódico El Espectador, que es un periódico que siempre, digamos, es un periódico de confianza y que uno sabe que hacen un buen trabajo periodístico, lo que se dice es que los que llegaron, por lo menos en del primer vuelo que causó este problema entre el presidente Petro y el presidente Trump, los 201 que llegaron, ninguno tenía ni antecedentes penales en Colombia ni antecedentes penales en Estados Unidos. Cuando digo antecedentes penales, hago la salvedad de lo que dice Laureano. O sea, el inmigrar de forma ilegal, de pronto irse con una visa de turista y quedarse. A ver, Pues, es que hay que distinguir entre no es un infracciones crimen. administrativas Exacto. e infracciones penales. Lo voy a decir de esa Que la manera gente lo para que nos vamos confunde. entendiendo. Exacto. O sea, si tú metes en la misma categoría a un asesino en serie y a alguien que se le venció la visa y se quedó en el país, andamos mal. Ujú, exacto. Entonces, el tema es cómo se está llevando a cabo ese proceso de verificación de esos antecedentes. Y también el costo que va a empezar a pagar la gente que es deportada porque ya está estigmatizada. O sea, si tú me estás diciendo como presidente de la República de Estados Unidos que todos los que llegaron ahí son unos criminales y que tienen antecedentes de narcotráfico, de violación, de extorsión, etcétera, 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 entonces, ¿cómo? O sea, ¿con qué ¿Dónde voy a cara tú pedir llegas? trabajo al día siguiente de bajarme del avión? Exactamente, exactamente. O cómo quedas tú con tu familia. Ah, este se fue a delinquir. No que estaba trabajando. ¿En qué? ¿En qué era que estaba Exacto. trabajando? Entonces, yo siento que definitivamente, claro, cada país, igual que lo que pasa aquí en República Dominicana, cada país tiene obviamente el derecho a hacer un trabajo en inmigración, de la regularización de los extranjeros que necesitan para trabajar. Que Y eso a la también es madre de Trump importante. nadie la deportó. Que eso también es importante Es tenerlo exacto. presente. La necesidad de la mano trabajadora del inmigrante. O sea, la mayoría de países necesitan una cuota también de trabajo inmigrante, o la mayoría, grandes países como estos, por ejemplo, o en Europa. Y los que no son grandes también. Claro. Bueno, sí, algunos. Entonces, esto a futuro yo siento que va a generar también un problema para los propios empresarios en Estados Unidos y eso no lo está viendo Trump. Ya los tienen. O sea, ¿quién va a estar trabajando? Todos estos restaurantes que se quedaron sin meseros, tú no los vas a conseguir de la Y noche todas a la las mañana. cosechas de productos agrícolas de temporada Exactamente. que hay que recoger en determinadas fechas, sí o sí. Ahora, ¿con qué los vas a recoger? O igual el sector de la construcción, que es lo mismo. O sea, También, ya mano de obra. difícilmente tú vas a encontrar un anglosajón trabajando en el sector. O sea, Pero nada, el discurso, la narrativa de él es que nos quitan el trabajo y estamos haciendo limpieza para que los maleantes se vayan. Pues Mire, muy bien. Ajá. igual que lo que pasó o lo que está pasando con el tema de los aranceles, que fue ese choque que hubo también con el presidente Petro. Ah, ok, no quieres recibir los aviones, yo te mando un 25% de aranceles. O sea, tú estás pensando, cada uno pensó desde su ego, ¿no? Los dos pensaron desde su ego. Entonces, yo te subo los aranceles a un 25%.
bueno, Petro responde y dice, bueno, yo también. Por supuesto que nosotros nos vamos a ver muy afectados, pero los empresarios de Estados Unidos que exportan mucho a Colombia también se van a ver afectados. Y no son latinos, son norteamericanos, que es también lo que está pasando con México. Y que hay latinos que son norteamericanos. O sea, es que la división Claro. jurídica no es una división étnica. Entonces, No. ahí pasan auténticas barbaridades. O lo que va a pasar también en México con el tema de los aranceles. Se supone También. que a partir de este sábado, o sea, mañana, hoy estamos grabando este programa viernes, arrancan aranceles para Canadá y para México. El principal socio comercial de Estados Unidos no es China, es México. Si mi memoria no me falla, se habla de 800,000 millones de dólares que están en juego en exportaciones. Entonces, no es verdad que solamente los latinos, los empresarios latinos, mexicanos, colombianos son los que se ven afectados. Él no está pensando también en sus connacionales que tienen empresas y viven de las exportaciones a países como los nuestros, Y cuando Trump ha pensado en sus connacionales. Que ojo, cuando necesita votos. Es Solo que en ese piensa momento. por eso, esa es una de las razones por la que mucha gente votó por él, porque él es un empresario. Pero ya vemos que este tipo de decisiones no van muy acorde con eso. O bueno, Bueno, Yo ya dije la semana pasada que una cosa es dirigir una empresa y otra cosa es gobernar un país. Exacto. Son cuestiones absolutamente diferentes. y yo estoy muy de acuerdo con eso. Gracias. bien, pues seguimos aquí en De Todo Magazine. Ya nos desahogamos un poquito, no más. Sí, solo un poco, espera, Solo un falta, poquito. falta otra dosis. Bien, y para tomarle un poco el pulso y la temperatura a todo esto, pues también el equipazo ha hecho unas interesantísimas preguntas en las redes Todos. sociales, todos y todas, vamos, seamos inclusivos todos y todas. Y yo creo que estaría muy bien ahora saber qué están diciendo, porque las preguntas todavía siguen abiertas, qué están diciendo nuestros seguidores para ver si coinciden con nuestra opinión, si no, si tienen algo diferente que decirnos. En fin, cuéntanos un poco cómo va la Preguntas historia. 2 y 3, ¿verdad? Eran las Así de es, esta tenemos parte. dos preguntas relacionadas con esta parte del programa y tenemos una buena cantidad de votos, de hecho. Recordando lo que dice la segunda pregunta, ¿qué opinas de la frase todos los inmigrantes ilegales son criminales? ¿Es verdad? Obtuvo el 33% de los votos. ¿Es una falacia? También obtuvo el 33%, al igual que es discurso de odio. Hay un empate en las Pues tres. a ver si entra alguien y lo deshace, porque 33, 33, 33. Ni que yo Ahora- lo hubiera programado intencionadamente. Ahora, a mí honestamente me sorprende, él es verdad con un 33%. Sí, a mí me sorprende. Sobre todo en un país como este, donde estoy segura que hay mucha gente que tiene familiares ilegales en Estados Unidos y estoy segura que no son criminales. Ay, bueno, A mí se me agotan los argumentos. O sea, esa A mí doble, también. esa doble vara de medir que tiene la gente, porque no, si el fulano ha entrado ilegal, mal, que lo deporte. Y si es tu familia, no, le está arreglando los papeles. como que siempre hay Hombre, una amigo, excusa. siempre Sí. esa doble vara de medir que tenemos para todo. Ahora, miren, ese arreglando los papeles, escuché yo una información y creo que viene también de una fuente confiable. Y es que lo dijo, no sé exacto, no, lo dijo, no, o sea, se me va el nombre ahora, pero bueno, es un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Lo manifestó de manera oral, no está por escrito, pero lo que se dijo es que se van a empezar a revisar todos aquellos norteamericanos que adquirieron la nacionalidad del 2012 hasta la fecha. O sea, también va a haber pérdidas de nacionalidad. Bueno, se va a empezar a revisar. Ay, Dios mío. Entonces, ahí también habrá gente que dirá, no, pero yo estoy en regla, yo probablemente sí, hiciste tus papeles, pero, acá Pero cambiaron las reglas. ahora te están cambiando las reglas del juego después, Con efecto retroactivo. exacto, Exacto. después de que te pusieron a jugar de otra manera. Entonces, es decir, aquí cualquiera, Te cambian el árbitro a mitad de partido, te cambian la grama a mitad de partido Sí. y te cambian las dimensiones de la cancha a mitad de partido. aquí cualquiera puede verse en un momento dado en riesgo porque se sentía seguro. Voy a hablar por lo menos de un caso personal y que se parece de alguna manera. Yo me nacionalicé durante el gobierno de Danilo Medina y cuando yo regresé a continuar el proceso para renovar mi pasaporte o sacar el pasaporte dominicano, perdón, hubo cambio de gobierno y efectivamente a mí me mandaron a hacer una revisión de mi estatus y yo tuve que llevar unos documentos. Y ahora
quien haya hecho el proceso de nacionalización durante el gobierno de Danilo Medina tiene que someterse a una revisión nueva de cómo fue su proceso de nacionalización, porque lo que se decía es que hubo muchas irregularidades. Entonces, puede ser que se perdiese en un momento dado esa nacionalidad. ¿Pudieras empezar a hacer el proceso? Sí. Ahora, a mí me tranquiliza que esto me haya ocurrido con un hombre como el presidente Luis Abinader en el gobierno, pero si yo sé que el presidente es Donald Trump y soy latina, ya yo como que cojo un poquito de miedo, ¿no? Sí, porque también... Sí, mejor no aparezca por la oficina. No, Es que también... dejemos así. Sí, ya quédate como estás. Que no revisen nada, pero si esa es la orden y él lo piensa ejecutar de esa manera. Sí. No, porque también en programas anteriores, no sé si ustedes se recuerdan, teníamos testimonios de personas que decían por quién votaron y por qué. Y algunos de los que hablaban de por qué votaron por Trump comentaron acerca de eso, del tema de la inmigración ilegal o de la inmigración en general. Y aquí no dando detalles, algunas de esas personas fueron inmigrantes y se nacionalizaron. Entonces, Exacto. era como un comentario de que, sí, es necesario, tienen que hacerlo. Como que hablando mal de, vamos a decir, como de su propia gente o que gente que estuvo en su misma Aquí el punto situación. es, a mí me No, encantaría... es que se les olvida. A mí me encantaría tener acceso a algún estudio que me fuese diciendo semana tras semana o mes tras mes cuánta gente va cambiando de opinión en base a las ejecutorias de gobierno. Porque una cosa es el forofismo de estar en campaña y otra cosa es andar evaluando en mi vida personal las medidas del gobierno, cómo me van afectando. Y es posible que veamos algunos cambios de chaqueta. Lo dejo ahí. Sí. La otra pregunta, Nidia. Así es. La tercera pregunta de la encuesta dice, ¿qué opinas de la política migratoria de Trump? Muy bien, obtuvo el 31% de los votos. Es limpieza étnica, obtuvo el 19%, mientras que también perjudica a Estados Unidos, obtuvo el 50%. Ese es el más alto. Bueno, por lo menos hay cierto carácter pragmático en la respuesta. Sí. Por lo menos. Ujú. No me voy a meter en temas éticos porque ya da pereza, pero en fin. Estás escuchando De Todo Magazine. Bien, y hoy en Tenemos que hablar, vamos a hacer referencia, creemos que vale la pena y nos parece importante, un artículo publicado en el portal Vatican News, que vamos a ir leyendo, es un resumen, es un extracto de esa nota, y que vamos a ir analizando porque está como muy bien segmentado, estructurado y dividido por puntos que vale la pena analizar hasta donde el tiempo nos dé, y que como esto después va a quedar grabado, seguro que le pueden dar la vuelta, verlo por segunda vez y reflexionarlo, porque creemos como equipo que esto es muy interesante. Tiene que ver o está relacionado con la inteligencia artificial a propósito de esta segunda inteligencia artificial proveniente de China. Es un documento que ha elaborado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación del Vaticano, por tanto es un documento más que oficial de la Iglesia Católica y que como mínimo nos tiene que poner a pensar. Y yo creo que ese es el gran beneficio que le podemos sacar a este documento, que nos ponga a pensar. Por ejemplo, habla de la distinción, que a lo mejor ahí ya se esconde una primera falacia en la manera natural y popular en que hablamos los seres humanos, no me refiero al Vaticano, la distinción que tenemos que hacer entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Porque varios párrafos de la nota pues están dedicados a la distinción entre ambos conceptos, donde se hace referencia a que puede resultar engañoso porque, para empezar, la propia palabra inteligencia, para referirse a la IA, no es correcta. Porque no es correcto hablar de una forma artificial de inteligencia. Eso es un atributo intrínsecamente e inherentemente humano. Y la IA es producto del ingenio humano. Así que ahí está la distinción y creo que es importante resaltarlo. La inteligencia artificial puede introducir innovaciones importantes, pero también se corre el riesgo de agravar situaciones de discriminación, pobreza, brecha digital, desigualdades sociales. Igualmente, plantea preocupaciones éticas el hecho de que la mayor parte del poder sobre las principales aplicaciones de inteligencia artificial se concentra en manos de unas muy pocas empresas muy poderosas. De modo que esta tecnología acaba siendo manipulada para beneficio personal o corporativo. Y qué bueno que lo dicen ellos. Sí.
que a propósito de la aparición ahora de DeepSeek, digamos que en este sentido, a veces uno no sabe si termina siendo bueno o también puede ser muy nocivo, pero el hecho de que aparezca otra opción y no sea monopolizada solamente por los personajes que hasta ahora han trabajado el tema de la IA, te dice a ti, bueno, por lo menos... Claro, es que todo lo que signifique caminar hacia el pensamiento único, eso es puro fascismo, eso va hacia ahí. Entonces, si hay una segunda opción, por muy imperfecta que sea, una tercera opción, por muy imperfecta que sea, o sea, en la diversidad siempre hay como una vía de escape para que la gente pueda formar su propio criterio. Cuando estás obligado a creerte lo que te dice una sola fuente, eso te pone en situación de vulnerabilidad. Ese es el punto. Yo creo que ese toque de atención es bueno. Pero sigamos avanzando porque esto es extenso. Segundo acápite, la guerra. Señores, de entrada, la guerra es intrínsecamente mala. Pero dentro de diferentes modos de hacer la guerra, pues hay unos mejores y otros peores. Me sale sarpullido hacer esa distinción, pero es que la guerra es mala, intrínsecamente mala, y ponerle niveles o categorías a mí ya me molesta. Entonces, ocurre lo siguiente. En referencia a la guerra, subraya este documento, los sistemas de armas autónomas y letales, robots, drones, etcétera, que son capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa, son un serio motivo de preocupación ética. De hecho, el Papa pidió que se prohibiera su uso, ya que suponen una amenaza real para la supervivencia de la humanidad y de regiones y colectivos enteros. Estas tecnologías confieren a la guerra un poder destructivo incontrolable, que afecta a muchos civiles inocentes, sin perdonar ni siquiera a los niños. Señores, sin ir más lejos, estas películas de ciencia ficción, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, una de las sagas de Terminator, que yo creo que era la segunda, cómo todo un sistema de defensa del ejército de los Estados Unidos de repente se sale de control? Esa frase icónica de la saga de Terminator, y Skynet tomó conciencia de sí misma. Eso es brutal. ¿Y si ocurre? Mira, pero voy a contarte... Sin que sea, perdón por la interrupción, sin que sea, porque ahí está el tema de la nomenclatura, sin que sea inteligencia artificial. Imagínense que los algoritmos se descontrolen. Se descontrolan y se van replicando a sí mismos y generan una especie, entre comillas, de aprendizaje autónomo, y de repente dicen, no, es que la amenaza para este algoritmo es la especie humana, y ¡boom! Sí, que hemos visto todo, eso se ha planteado tantas veces en películas como ficción, y resulta que muchas películas han terminado siendo no ficción, sino visionarias. Mira, sobre ese tema de este tipo de armas, ejemplo, drones, en estos días estaba escuchando justamente una entrevista que le estaban haciendo. Imagínate minas personales, por ejemplo. No, mira, como anécdota real, no estoy hablando de películas, resulta que por la guerra entre Rusia y Ucrania, ustedes saben que el ejército ucraniano no tiene el volumen, obviamente, de hombres que tiene el ruso. ¿Qué pasa? Empezaron a hacer solicitud de hombres que quisieran ofrecerse, comillas, como voluntarios para ir a la guerra. Este tipo de solicitudes la han visto, por ejemplo, exmilitares colombianos, soldados que se han dado de baja, que básicamente lo que se utiliza en algunos de estos casos son nombres como tipo mercenarios. Se van como mercenarios. A ellos los contratan, les ofrecen, dígase, 3.000 euros mensuales, obviamente una cifra que tú como soldado profesional en Colombia no te vas a poder ganar. Se dan de baja y se van a pelear entonces con el ejército ucraniano a enfrentar al ejército ruso. Y lo que narraba uno de estos soldados es básicamente, él decía, obviamente Colombia, por la trayectoria que ha tenido en su conflicto interno, pues ellos se sienten muy, muy preparados, y lo son, pero él dice, esto es otra cosa. Acá es salir a enfrentar una guerra con unas armas súper sofisticadas, incluyendo los drones. Tú estás peleando con drones, no estás peleando contra otros soldados, cuerpo a cuerpo, dígase, ¿no? Con su arma o lo que sea. Entonces es una pelea, obviamente, en la que ellos tienen todas las de perder. Entonces, se van a pelear otra guerra, y este chico, por ejemplo, perdió una pierna. Y él lo que dice es, pues yo no me imaginé que esto fuera así. Es lo que básicamente dice este texto, ¿no? O sea, es una competencia absolutamente desigual. Balanceado. Porque los países que tengan el recurso económico, sí o sí, van a tener la ventaja.
Y por tanto será fácil adivinar quién va a ganar las guerras. Obvio. Bueno, Y eso da miedo. Relaciones humanas. todo da miedo. Bueno, en cuanto a las relaciones humanas, esta también es interesante. Porque se señala que la inteligencia artificial puede conducir al aislamiento perjudicial, ya que la antropomorfización de la inteligencia artificial plantea problemas para el crecimiento de los niños y presenta a la inteligencia artificial como una persona. Y eso es una grave violación ética, porque se puede utilizar, y hay mucha tendencia, y es fácil que se utilice para fines fraudulentos. Del mismo modo que utilizar la inteligencia artificial para engañar en contextos como la educación, las relaciones, la sexualidad, es poco ético. Señores, sin ir más lejos, y estamos en contexto académico. Yo ayer les decía a mis estudiantes de literatura y cine, un saludo para ellos, suscríbanse al canal, activen la campanita y mencionen 3 docenas de amigos. Ya Y sabes. diga no al chapeo académico. Sí, y díganle no al chapeo académico. Bueno. Ustedes están obligados, y eso es muy triste, ustedes están obligados a creerse todo lo que les dice ChatGPT porque no tienen otra referencia. La pudieran tener si quisieran tomarse la molestia y también les hubieran dado los recursos como sociedad de poder tener este pensamiento crítico que les haga detectar cuando una cosa es tendenciosa, cuando es una falacia o cuando es directamente una falsedad. Y la siguiente generación, la que les va a seguir a ustedes, lo van a tener peor todavía. Y todo vino a partir de la anécdota de que, miren, Juan Bosch escribió 80 obras y aquí va a haber gente que se va a graduar y no es que hayan escrito 80 obras, es que no se van a leer 80 textos. No, pero es que esto Sí, va sí, por sí. ahí. Sí. Y entonces, dice ¿cómo una influye frase. eso en todo un sistema nacional de educación? Eso es para ponerse a pensar profundamente, perdón. No, aquí hay una frase que dice, uno se ríe, pero es verdad. Sí. Ok, sigamos. Economía y trabajo, porque la verdad el texto es muy, muy interesante y ojalá que Sí, lo vamos troceando sí, para que sea más sí. digerible. Pero vale la pena que lean por lo menos el artículo completo. Sí. Y creo que hemos puesto un enlace en nuestras redes. Creo que lo pueden encontrar por ahí. Si no, lo vamos a poner. Y si no, lo ponemos. Aquí cumplimos promesas electorales porque por eso no somos políticos. Y desen el chance de leerlo, por favor. No, chance no, oblígales. Sí, es Están obligatorio. obligados a leer. Todos los estudiantes de Laureano. Mira, Porque vamos a poner una si yo fui tareita sobre estudiante eso. suya. Vamos a poner una tareita sobre eso. Economía Ok. y trabajo. No, dile no a chapeo académico. En economía y trabajo, en el ámbito laboral se señala que, mientras por un lado la inteligencia artificial tiene potencial para aumentar algunas competencias y por supuesto la productividad de las empresas, también puede ocurrir que incida en la desespecialización de los trabajadores y someterlos a vigilancia automatizada y convertir a los trabajadores en esclavos. En los esclavos. En esclavos. Ajá, ujú. Es verdad que con la inteligencia artificial pueden surgir nuevos empleos, nuevos perfiles de trabajador, Ujú. pero también podemos perder algunos viejos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la profesión de relojero de antaño? Eso se va a ir perdiendo. Ujú, sí. ¿Te acuerdas del oficio de zapatero? Ujú, Sí. ujú. Eso también corre peligro, por mencionar dos que me vienen ahora. Algo muy tradicional, eso en España todavía existen algunos, y no hay una palabra, porque eso está en catalán, no hay una palabra para traducirlo, pero ahí hay personas que saben hacer paredes de piedra tradicional. Ese arte también se está perdiendo. Ujú. Afinadores de órganos, afinadores de piano, órganos Ujú, ujú. de tubos tradicionales de iglesias del gótico. Hay toda una serie de cosas que están vinculadas al arte, a la formación humanística. Y eso se corre graves riesgos de perder. Sin ir más lejos, el oficio de escritor. Sí, sí. Escritor. Y los mismos periodistas. Se me da pereza. ChatGPT, escríbeme una nota haciéndote pasar Sí. por no sé qué. Corremos peligro. No, eso deshumaniza. A veces es mejor leerse un texto que contenga errores humanos Total. que un Sí. texto perfecto que... ¿Dónde está la humanidad en todo eso? No sé. Yo creo que por ahí que va el documento. Ahora, en el ámbito de la salud, que todavía queda, en el ámbito de la salud, ahí se dedica un amplio espacio a la cuestión de la sanidad en ese documento, recordando el enorme potencial de diversas aplicaciones de ámbito médico, sin ir más lejos, las cirugías robóticas, Ujú. por ejemplo, o la inteligencia artificial para cruzar determinadas variables y poder pronosticar enfermedades, ¿no? Se pone el ejemplo de algunos tipos de cáncer. Pero ¿qué ocurre? ¿Y si se va sustituyendo la relación médico-paciente? No solamente el médico-paciente en consulta, sino el médico-paciente en tratamiento. En el proceso. Si ya es Sí. dura En la estar sala. enfermo
con compañía humana, qué duro será estar enfermo y no tener compañía humana. Si ya en este momento la relación es un poco difícil, yo no me imagino si entonces interviene la AI de una manera mucho más Cuando en profunda, muchas ¿no? universidades se están abriendo líneas de investigación sobre la humanización de la medicina. Fíjate tú qué paradoja, sobre la humanización de los sistemas de salud. Pero en fin, eso es todo un tronco. En fin, el peligro de todo esto es que se puede estar reforzando una medicina para ricos versus una medicina para pobres. Y Lo mismo que la guerra. claro, yo no sé si ustedes han visto una película que trata tangencialmente un poco ese tema, una película de ciencia ficción que se llama Elysium, que alguna vez yo se la he puesto a mis estudiantes, donde resulta que la gente de clase alta vive en un satélite, ya no tienen que vivir en la Tierra porque la Tierra está súper contaminada y demás. O sea, Elon Musk. con Sí, su Elon Musk. vida Viven en un otro satélite planeta. Sí. y donde la medicina ha avanzado tanto que hay como unas máquinas que son capaces absolutamente de curar cualquier enfermedad degenerativa o infecciosa que tú tengas. Pero claro, eso es una cobertura de un seguro premium que solamente pueden pagar a nivel mundial 30.000 El 1%. personas. Oh. 30.000 personas como máximo. Por tanto, en ese satélite todos son villas de doble nivel con piscinas, campos de golf y demás. Una cosa muy ¿Y de bien. qué año es esa película? Sí. No es tan vieja, a lo mejor máximo debe tener 10 años esta película. Y hasta no hace mucho estaba incluso en Netflix, Elysium. Elysium, vamos a Que para buscarla. tratar el tema de la desigualdad social como consecuencia de la tecnología, que a su vez es fruto de otra desigualdad social, pues es muy, muy interesante para tratar estos temas. Y la inteligencia artificial, cuidado que va por ahí, porque señores, las versiones de pago de las inteligencias artificiales te ofrecen cosas que las versiones básicas no te ofrecen. Y ya, Pague, lo dejamos ahí. pague. O bueno, ahorita nos van a hablar del uso de DeepSeek sobre eso. Vamos a Bueno, hablar eso- al para final. eso está nuestro friki de cabecera, pues eso viene ahora. En educación, ahí tenemos todo otro componente de mucho riesgo, porque Muchísimo. Ojo. si se utiliza con la debida prudencia, y habría que definir qué entendemos por prudencia, pero si se utiliza con la debida prudencia, la inteligencia artificial puede mejorar el acceso a la educación y ofrecer oportunidades buenísimas. Sin ir más lejos, ahora yo que estoy haciendo mi tesis, tener una inteligencia artificial al lado me permite poder acceder rápido a bibliotecas y fondos documentales que hace 30 y 40 años yo no podía acceder. Tenía que ir literalmente, coger un avión, ir a hacerme amigo del bibliotecario o la bibliotecaria y permítame consultar tal cosa, permite consultar. Ahora no, ahora lo tienes todo al alcance de un clic de tu computadora. Pero resulta que también esas inteligencias artificiales, por ejemplo, muchas de ellas se limitan a proporcionar respuestas directas que no permiten a los estudiantes y a los investigadores experimentar el camino de la investigación y desarrollar su pensamiento, porque te dan la respuesta hecha, Sobre que es lo todo que yo decía eso. antes. A ti te dicen, quisiera saber cómo trata lo que estoy haciendo yo, Juan Bosch, la figura de los campesinos en sus cuentos. En lugar de averiguar eso, le pregunta a ChatGPT y dice, pues mira, los dibujó así, 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 así. Te estás perdiendo la posibilidad de leer sus cuentos, experimentar la parte estética de la literatura, que es un arte. La educación nos puede andar quitando muchas competencias y destreza a los humanos. Eso me recuerda a aquel debate de hace 40, 45 años, donde se discutía si los niños de cuarto de primaria podían tener una calculadora en clase. Oye, ¿por dónde arranca esto? Ahora nadie discute eso, ya lo dan por asumido. No, la tablet, el internet, el ChatGPT, el robot y el androide que te traiga el café. Y al final, ¿qué seremos nosotros? ¿Un subproducto de la inteligencia artificial? Los esclavos de la inteligencia artificial. Exacto. Es la cosa. Que va como por ese camino. Fake news y deepfake, perdón. Sobre las noticias falsas, fake news, el documento advierte de un obvio riesgo. Creo que esa es la parte más fácil de ver, ¿no? Porque Sí. llevamos tiempo dándole vueltas. Que genere contenidos manipulados e información falsa. Ahí está el sentido de la pregunta que hemos puesto en las redes sociales de que la democracia puede estar en peligro. Porque si tu criterio a la hora de ir a votar depende de información falsa, pues pueden manipular tu voto. No es que voten por ti, es que van a manipular tu voluntad y tu percepción de la realidad. Hay un grave riesgo. El llamamiento, como dice el documento, a tener siempre cuidado de comprobar la veracidad, eso no lo ponen cada vez más difícil. Sí, que inclusive, bueno, volviendo al tema de la renuncia de Jim Acosta, Sí. cuando un presidente de la República le dice frente a un periodista, tú eres un mentiroso, un creador de fake news, tu medio hace exactamente eso todo el tiempo, bueno, yo tengo que darme a la tarea de consumir el medio, de investigar quién es este periodista que ha publicado para decir, bueno, si Trump tiene razón o está mintiendo, porque De también entrada, es un discurso que claro. acompaña
lo que está ocurriendo en las redes sociales. De entrada, lo saludable, siguiendo el ejemplo que estás poniendo, Ujú. de entrada lo saludable es que tú tienes que dudar de los dos. Obvio, Sí. obvio. De los dos. Y después te pones a investigar y te formas tu propio criterio. Pero el problema de todo esto es que habrá gente que habrá dicho, lo ha dicho el presidente, es verdad, este periodista es malo, Claro. porque lo ha dicho el presidente. Claro, Pero también claro. puedes encontrarte gente del otro lado que diga, como Trump siempre miente, pues este periodista debe tener razón. Eso también es arriesgado. Claro. Sí. Porque recordemos que un mentiroso también puede decir la verdad. Ujú, sí, claro, claro. Entonces, esto es complicado y es el toque de atención que nos está haciendo este documento. Así que cuidar siempre, voy a repetir esto, cuidar siempre de comprobar la veracidad de lo que se escucha y de lo que se lee. Porque compartir palabras o imágenes no comprobadas y que degraden al ser humano también es otra manera de llegar al fascismo al que estábamos haciendo referencia al principio del programa. Otro acápite, intimidad y control. Eso tiene que ver como con la privacidad, lo más, no sé si lo más sagrado, pero lo más cuidado del ser humano. Porque ciertos datos personales pueden afectar incluso la propia conciencia, con el peligro de que todo se convierta en una especie de espectáculo. Vemos, todos somos testigos de que hay gente que sube a las redes absolutamente todo y pensamos, Sí. coño, esto no tiene filtro. Me viene a la cabeza, Diga. y eso me lo hizo ver por cierto, una estudiante de la Escuela de Comunicación ya graduada, que dijo, yo iba a tomar un curso con fulano, no sé si de oratoria, de no sé qué, y resulta que el fulano subió un video del funeral de su madre, donde con el ataúd abierto, él salía con el celular llorando a lágrima viva. Y yo decía, amigo, este tiene un problema grave. Es decir, tú tienes derecho a llorar y estar muy triste, pero a tomarte la molestia de poner el trípode de tu celular al lado del cadáver de tu madre y salir llorando, me parece que eso da un miedo por todos los lados, pero grave, grave, grave. No sé el nombre, si me supiera el nombre tampoco lo diría, ¿no? Por razones obvias y por ética, pero fue el ejemplo de hasta dónde podemos llegar, que será lo siguiente que va a compartir la gente. Totalmente. Dios mío, que me sorprende el tipo de gente que hace ese tipo de cosas. Y ahora con la inteligencia artificial, como que, ¿cuál sería el límite ahora mismo? Que ahora... No, es que hay personas que no tienen límites, este es el punto. Eso yo iba a decir, que ahora el límite, o sea, la línea que demarca todo ya parece que no existe. No sé. Bien. En Hogar fin. común. Vamos al hogar común. El hogar común obviamente es el pequeño planeta azul de este sistema solar en medio de la Vía Láctea. Y resulta que las aplicaciones de inteligencia artificial pues, pueden mejorar la relación entre seres humanos y si se usa bien, pues nos puede dar muchísimo beneficio. Pero también ocurre que los modelos actuales de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía y agua que contribuyen significativamente con las emisiones de CO2. Es decir, todo lo que hagamos a nivel tecnológico tiene un impacto en los recursos naturales del planeta. También nos tenemos que preguntar ¿A qué precio, no? dónde hemos de poner la pausa Ujú. o cómo ser eficientes en este tema, porque si al final vamos a hacer una enorme inteligencia artificial sin agua y sin oxígeno en el planeta, pues entonces, qué ¿para qué la vale? queremos? O sea, no perdamos la vista. Al final, el ser vivo más importante tiene que ser el ser humano sin que eso implique la desaparición del resto de formas de vida del planeta. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser una ayuda, no un sustituto, incluso biológicamente hablando. Y por último, no olvidemos que el documento lo hace la Santa Madre Iglesia, Ujú. la relación con Dios. También fuente de sabiduría. Si al final la gente llega a la conclusión de que la fuente de sabiduría es la inteligencia artificial que le cuesta $20 al mes, pues es un caso muy obvio de idolatría. No soy teólogo, pero me imagino que eso podía interpretarse como idolatría. Si Diego hubiera querido estar aquí, un saludo a Diego, pues eso él no lo hubiera explicado bastante mejor. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí y volvemos a hacer la invitación a que consulte el artículo en Vaticano News. Usted Y lo si no, puede busquen el buscar. último tweet que tenemos en Destodo Ahí- Magazine y ahí ahí va a estar tendrán el- todo. el Ahora enlace. sí, Nidia, la pregunta sobre este tema. Bueno, la última pregunta que tenemos en nuestras encuestas acerca de este tema dice, ¿crees que la inteligencia artificial es una amenaza para la democracia? Sí, obtuvo el 44% de los votos. Tengo dudas, obtuvo el 19%, mientras que no obtuvo el 38%.
Bueno. Y eso lo dice ¿Vas todo. a decir algo o te vas a quedar en modo pensativo? No, pues me pone a pensar un poco los que dicen no. A mí eso que me dicen preocupa que no. mucho. Sí, a mí Y es también. mucho el porcentaje. Sí. Yo pensaba que iba a ser menos. Sí. Bueno, pues hasta aquí llega esta pequeña reseña de un documento que es bastante más extenso y más complejo sobre los peligros de la inteligencia artificial para la humanidad. A mí, ¿qué quieren que les diga? Una opinión personal. Me parece muy bien que se hagan este tipo de documentos que nos pongan a pensar. Después, que en algunas cosas nos podrán parecer exagerados, pues ojalá sea ese el problema y que nos pasemos de frenada pensando en los peligros y no que vayamos a ciegas utilizando las herramientas y nos demos un estrellón de nivel planetario. Vaya, esa es mi opinión, así que gracias. Bien, y ahora vamos a hablar de tecnología acelerada, porque vamos a hablar de la irrupción de DeepSeek en el, yo no sé si decir en el espectro, en el mercado, porque al final va a tener un precio, así que sí, vamos a hablar de mercado. La industria. A ver, la gente lo compara mucho con ChatGPT, pero la verdad es que hay otras muchas. Si alguien se toma la molestia de meterse, por ejemplo, en el buscador de aplicaciones de los celulares, se van a asustar de la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que les van a aparecer. Yo creo que ya son una categoría en sí misma estas aplicaciones. Claro, todo el mundo habla del ChatGPT por fue la primera y es la Sí. más popular. Que de hecho ahora está Gracias por tu pasando. interrupción, no me es afecta. un aporte. O sea, tu aporte, que es una interrupción, no me afecta. Sigue. Que de hecho ahora está pasando, me pasó en mi celular, no sé si ustedes lo han notado. Y yo no sé si solamente en Android, pero la aplicación de Gemini, que es de la inteligencia Sí. artificial de Google, se está instalando automáticamente en los celulares. O sí, tengo que revisar. Oh. Sí. Pues revisen. Eso solamente les pasa a los de Android. Por ejemplo, yo que adquirí un celular nuevo por cuestiones de que el otro se dañó, vino con esa aplicación. Y cuando yo tenía el otro, se instaló sola. Vamos a hacer un programa solamente de esto para que podáis vuestro testimonio como usuarios de Android. Eso suena un poco como, no Esa es sé, la idea, algo gracias. como burla. ¿Qué bien has encajado de golpe? Despectivo. Sí, fue una burla, ¿lo has notado? Gracias. Sí, De gracias, nada, ha sido un Laureano. placer. Pero si usted quiere que seamos de Apple, usted puede comprarnos. el Claro, no celular. regalo. Cuando Claro. Apple patrocine de Todo Magazine, yo me encargo de eso. Ok, nítido, ya saben. Fantástico. Bueno, pues nuestro friki de cabecera, nuestro querido Hansel, nos va a explicar el impacto que puede tener la irrupción de DeepSeek en todo esto de las inteligencias artificiales, que honestamente a mí se me escapa un poco el entendimiento. Así que adelante, Hansel. Conexión tecnológica. Vaya telenovela hemos tenido esta semana. Una nueva IA de parámetro general ha llegado para quedarse. Competencia directa de ChatGPT de OpenAI, DeepSeek, la IA china, de las empresas Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence. Estas han hecho entrada por estos días y de manera dramática. Su bajo costo de creación, unos $6 millones, contrasta con los 540 que costó el desarrollo de la primera versión de ChatGPT lanzada en el 2023, cuya actualización ha superado los 1.000 millones de desarrollo total para OpenAI. Y es que los costosos chips de NVIDIA H100 cuestan varias decenas de miles de dólares, sin contar el software y su entrenamiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Sanciones. Las tan mencionadas sanciones norteamericanas de la administración demócrata, Biden y Kamala, han devenido en un tiro en su propio pie, algo que debieron prever, teniendo en cuenta el desarrollo sorprendente que dio Huawei después de las sanciones del primer mandato de Trump. China no se queda de brazos cruzados y el gobierno financia una competencia ultra turbo neoliberal entre los consorcios empresariales para obtener mejores resultados en un ambiente competitivo. El prohibir que China usara Android obligó al gigante asiático a desarrollar su propio sistema Harmony-OS. Ahora, luego de la prohibición de ventas de microprocesadores para evitar que dieran el salto tecnológico, ha ocurrido lo único posible. China ha desarrollado una IA con microprocesadores de bajo costo, brindando de manera colateral un baño de sangre en la bolsa de Wall Street a Nvidia, quienes han perdido unos 400.000 millones en lo que va de semana, mientras OpenAI acusaba a DeepSeek de usar sin permiso su licencia para desarrollar el software. Vale destacar que OpenAI también ha tenido sus asuntos legales por tema de derechos de autor y uso de patentes, así que no es que este tema de autorías vaya a frenar alguna de estas empresas. Por lo pronto, Sam Altman, el CEO de OpenAI, se ha recompuesto y ha dicho que sacará nuevos productos de frente a la competencia. Para nosotros,
Como meros espectadores de este culebrón tecnológico, lo bueno es que la diversificación de mercado trae precios más asequibles, mejoras en los sistemas y su optimización energética. Las principales características que brinda esta nueva inteligencia artificial han sido la creación de juegos sencillos a partir de diferentes lenguajes de programación, la extracción del razonamiento lógico del código, el procesamiento en tiempo real, la implementación de vectores con mejor razonamiento que ChatGPT, la clonación de herramientas con inteligencias artificiales como Perplexity, el motor de búsqueda. DeepSeek, también código abierto, es un 96% más económico para usuarios finales en la versión pago y puede ejecutarse directamente en el teléfono o la computadora, siendo este segmento el que ha tocado el valor de la bolsa de Nvidia. Posee también un analista de videos de YouTube, muy útil para desarrolladores de contenido e influencers. Permite crear páginas web o aplicaciones más rápidas, con polígonos más optimizados, lo que brinda una apariencia más agradable para el usuario final. No obstante, no todo es color de rosa. Al tratarse de una aplicación china, muchos usuarios han denunciado la censura de la inteligencia artificial en preguntas sobre derechos humanos y sobre regímenes dictatoriales como Cuba, Norcorea y la misma China, dejando entrever una respuesta antes de bloquearse y negar que tiene conocimiento sobre el tema. Incluso resúmenes literarios con comparaciones en la vida real sobre la novela de Orson Welles, 1984, han sido mostrados como inviables por la IA. Otro de los temores de la Casa Blanca ha sido la recolección de datos por parte del gobierno chino, que incluye hasta los patrones de escritura en el teclado, y es probable que se venga alguna prohibición, al menos en las instituciones gubernamentales y equipos de la flota estatal, tanto para Estados Unidos como Europa. Esta última, quien se está quedando como un mero espectador en esta década, tanto en la inteligencia artificial como en el desarrollo espacial y automotriz. Por lo pronto, este culebrón solo nos ha dado los primeros capítulos esta semana. Desde Conexión Tecnológica le seguiremos el paso. Hasta la próxima. Si usted no entendió con esa explicación de Hansel, yo no sé usted dónde va a buscar, porque está ahí muy claritico. Así que si usted no entendió bien, entonces lo puede devolver y lo escucha y ya. Fue para eso que lo contratamos, porque como nunca entendemos nada de esto, lo traemos a él, que lo hace todo entendible y ya está. Para eso tenemos a Hansel. Exacto. Ah, coño, nuestro friki de cabecera. Yo ya sé por qué se le he puesto este nombre. Lo has puesto tú. Okay. No, el equipo. Eso ha sido el equipo. Sí, claro. Okay. El equipo. Vamos a la pregunta, porque hoy Conexión Tecnológica tiene pregunta especial. Así es, Dolly. Y esa pregunta dice lo siguiente: ¿qué inteligencia artificial te parece mejor? ChatGPT obtuvo el 60% de los votos, mientras que DeepSeek obtuvo el 40%. Va bien, Sí. porque para tener tan pocos días, con 40 ya... 40 es mucho, porque para ser un recién llegado, Sí. pues nada, veremos a ver dentro de 24 horas si esto se mantiene. En 8 días hagamos prueba a ver cómo nos va y comentamos. Va, yo te digo. Llegamos al final. No puede ser. Ya hemos llegado al final. Sí, para No, que no, tuvo ameno el programa, por eso se pasó Sí. rápido. No, pues va, vuelve a empezar. No. ¿El programa qué? El No. programa- sí, va, Tú está lo que, buenísimo, vuelve a tú lo que empezar. vas a hacer es que le das play al inicio, Le pero no da vamos para a volver atrás a en el empezar. Esa es la ventaja de los programas grabados, sí, que Sí, tú puedes porque volver. Si le gustó tanto, devuélvalo y vuelve y lo ve otra vez. Eso nos ayuda además. Sí, lo que no puedo hacer es tomarme el mismo café, pero bueno. Bueno, digámosle a la gente que nos ayude a través de las redes sociales. ¿Y en Sí. dónde? En YouTube como De Todo Magazine, en Spotify también, en Twitter, no nos olviden ahí para contestar nuestras encuestas como De Todo Magazine, también estamos ahí, que además, como Instagram, en Instagram, estamos ahí también, un chin menos activos, pero estamos ahí. Bien. Nuestro hombre de la despedida. Activen la campanita. La campanita, mencionen Y- a una docena de amigos para que se suscriban, por favor, que nos Y vean. envíen el enlace del canal por todos sus grupos de WhatsApp. Todos El esos de la grupos que- comunidad vecino, el del colegio, el del equipo de fútbol, El del grupo el de la pastoral. el de la todo. parroquia, el de las rezadoras, por todos los grupos. Despidámonos. Que se Sí, llegó el aquí, tiempo. bueno, pues ya está. Su todo. parte favorita. No es mi parte favorita. Mi parte favorita es el principio, porque es cuando tenemos café. Ya, aparte del final, ya se ha consumido todo, no queda nada. En fin, todo tiene un final, evidentemente. A nombre de todo el equipazo, les deseo a todos que tengan un felicísimo fin de semana, una muy buena semana y sobre todo, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.